Ahí vamos de nuevo. Pues nada, presentados todos, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todas las empresas que ya os estáis conectando poco a poco para escuchar esta mañana la segunda parte del curso de estrategias de nicho. Después, como ya os dije, os pasaré la grabación y la documentación de la jornada y bueno, estamos aquí para cualquier cosa. Nada, Eduardo, todo tuyo. Vale, pues muchísimas gracias. Supongo que me escucháis bien. Sí. Vamos a ver si Sí, se te puede ver escuchamos. bien la... Vale, perfecto. Bueno, supongo que estáis viendo también la presentación. Sí, la vemos Pues tanto. vamos allá. Vale. Bueno, sí, efectivamente, como recordaréis, la semana pasada estaba un poco orientado a lo que es cómo construir un nicho, ¿no? Está tremendamente enlazado, es decir, hay algunas cosas que obviamente voy a repetir, pero que son imprescindibles para que sepamos un poco lo que sería narrativa del proceso. Cuando nosotros nos encontramos con un nicho, al final tiene que estar siempre referenciado a lo que sería un entorno geográfico, ¿no? Por lo tanto, este va a ser un aspecto importante a tener en cuenta. Por recapitular un poco los aspectos que estuvimos viendo el otro día, es decir, para ver un poco cuáles son las características que puede tener un nicho, recordemos que estábamos hablando de que normalmente son grupos pequeños, es decir, mucho más pequeño que un segmento. Recordad que además incluso la forma de construcción era diferente, pero que pueda ser bien identificable por costumbres, comportamientos y sobre todo tenemos que poder acceder a ellos. Es decir, no hacemos nada identificando un potencial nicho y que tengamos una distancia tecnológica o tengamos una distancia cultural o tengamos una distancia de cualquier tipo que nos impida llegar a ellos, ¿no? Por lo tanto, una de las características importantes, además de que lo hayamos podido identificar, es que sea accesible para nosotros. Otra característica que tenemos siempre que encontrar en un nicho es que compartan necesidades, es decir, que tengan el mismo problema y que tengan preferencias similares, es decir, que, bueno, que podamos trabajarlos de una manera similar. Y, y finalmente, que no tengan una satisfacción completa con lo que están recibiendo. Yo creo que serán un poco las tres claves, ya las vimos el otro día, y por lo tanto van a ser los tres elementos que tendremos que ir trabajando siempre a la hora de construirlo. Si nos acordamos, y también un poco desde el punto de vista de intentar recapitular, eh, nosotros trabajamos desde dos puntos de vista, es decir, o bien a través de la segmentación, en cuyo caso vamos identificando variables que lo que hacen es permitir ir acotando o reduciendo el número al que nos vamos a dirigir de individuos dentro de cada uno de los diferentes aspectos. Pues no sé, pueden ser, si trabajamos con la segmentación, la utilización de una determinada tecnología si es una empresa o una edad, o el sexo, o una preferencia, o una creencia religiosa, si fuera un ámbito relacionado con lo que sería un consumidor, hasta que llegamos a un grupo excesivamente o pequeño, donde veamos que hay características que son explotables en su conjunto y a los cuales nos podamos dirigir. Pero hay otra forma de trabajar a la inversa, que es una vez que hemos identificado el nicho, es ir trabajando con adiciones de nicho, o bien ver esas características que nosotros hemos identificado en un área geográfica determinada, ver si somos capaces de identificarlas en otras zonas geográficas, lo cual nos incorpora una cierta dificultad. ¿Por qué? Pues porque probablemente aspectos que nosotros hemos tratado en el mercado de origen, a lo mejor en el mercado de destino no encontramos los mismos parámetros y por lo tanto deberíamos adaptarlos o estructurarlos de manera que nos permitiera ir ajustándolo. El objetivo al final, como os podéis imaginar, es que nos podamos dirigir de la misma manera. Es decir, que nuestra ventaja competitiva la podamos explotar para poder llegar a ese grupo de personas que nosotros, o personas o empresas, quiero decir, que nosotros hemos identificado. Eh, para construir la estrategia, recordemos que tenemos que, por un lado, ver cuáles son nuestras ventajas competitivas, es decir, aquellas que las tenemos intrínsecamente incorporadas en nuestra organización,
y que podemos explotarlas de cara a lo que podría ser un determinado grupo, ¿no? Por eso empezábamos, ¿os acordáis?, hablándonos de conocernos a nosotros mismos. Es decir, desarrollar lo que podía ser análisis o una auditoría de nuestra propia estructura, de nuestra propia forma de ser, de los aspectos que hacemos mejor y ver si podían ser explotables o no. Por lo tanto, si nos conocemos, somos capaces de conocer nuestras ventajas competitivas. El siguiente aspecto es, bueno, si esa ventaja competitiva es explotable. Es decir, no es que hagamos una cosa de una manera especial o diferente o especialmente bien, sino que además esas ventajas son capaces de llevarlas al mercado y marcar una diferencia respecto a lo que están haciendo los demás. O bien nos aporta una forma distinta de poder acometer un problema que tiene el sector o tiene un tipo determinado de clientes. Y finalmente tenemos un cuarto aspecto, es decir, si son sostenibles, si son defendibles y son diferenciables. Si son sostenibles, aquellas que, bueno, que pueden perdurar en el tiempo, que no sea una ventaja coyuntural, que esté relacionada, por ejemplo, con el cambio de la moneda, ¿no? O que esté relacionada con un aspecto que, por circunstancias ajenas a nosotros, cambie de una manera drástica y perdamos esa ventaja competitiva. El segundo aspecto, y os hacía en ese sentido ejemplo de aquella empresa que era capaz de, bueno, pues de hacer o de construir redes a una velocidad superior y por lo tanto era más competitiva en precio, no podía mostrar cómo lo hacía porque al final había construido un sistema vinculando maquinaria existente en el mercado y cualquiera que lo viera podía rápidamente copiarla, ¿no? Por lo tanto, el defender esa ventaja competitiva frente a lo que es la competencia o alguien que pretenda copiarnos es un aspecto importante. Y finalmente, si es diferencial, es decir, si es algo que nos diferencia del resto de nuestros competidores, de manera que bueno, el cliente final nos perciba como algo distinto. Bien, ¿dónde podemos encontrar esas ventajas competitivas que podemos explotar desde el punto de vista de la estrategia? Bueno, pues hay una relación de elementos, algunos que son, bueno, pues más importantes, otros menos importantes. Pero daros cuenta que en muchas ocasiones la ventaja competitiva se basa en aspectos que nosotros potenciamos o reforzamos. Y aquí he puesto algunos aspectos que me parecen importantes y que tienen que servirnos un poco como guía a la hora de analizar nuestra propia organización, ¿no? Podemos tenerlos en las características básicas de los productos, es decir, que nuestro producto realmente suponga o haya supuesto una innovación importante en el sector y que esté en la propia esencia del producto. Es decir, no en aquellos elementos que lo rodean, que lo veremos después a la hora de explotar lo que sería la variable producto o servicio como herramienta del mix, pero que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Es decir, el producto que está en nuestra organización desarrollándose tenga en sí mismo, en las propias características básicas del producto, un factor diferencial. Pero también puede ser en el diseño del producto, es decir, nuestro producto, por las características en las que nosotros lo entregamos al cliente, bueno, pues tiene unas características explotables como ventaja competitiva que nos permite hacer más fácil el uso de un determinado cliente o quizás que lo pueda integrar de una forma más sencilla en su proceso de cadena de valor para generar un producto diferente. También puede estar nuestra ventaja competitiva en lo que sería la formación, el entrenamiento y utilización, es decir, en cómo lo llevamos o cómo lo explicamos para facilitar el acceso al mismo y la utilización del mismo. Pero también puede estar en el servicio de asistencia técnica, en el servicio postventa o en el mantenimiento. Si os dais cuenta, son características, no todas físicas, sino son más bien características intangibles, ¿no? Es decir, muchas de ellas. En la presentación del producto puede haber también una diferencia, una ventaja competitiva explotable. En la fiabilidad o puntualidad de entrega, es decir, en la forma como yo estoy prestando, cómo estoy respondiendo frente al cliente.
en la resolución de los problemas que me está planteando un determinado cliente o grupo de clientes, porque a lo mejor no están bien resueltos en el mercado, y eso a mí me aporta una ventaja competitiva que puedo explotar, la velocidad de respuesta en las consultas, la capacidad de relación con el cliente, la imagen global de la empresa, es decir, tener un determinado prestigio en un grupo amplio, en un segmento amplio, lo puedo llevar perfectamente a lo que podría ser un nicho o un segmento de menor tamaño. La propia imagen suministrador del país, es decir, relacionada con un producto o una determinada posición tecnológica que me permite acceder a grupos que yo he identificado donde probablemente puedo explotar ese aspecto. Y fijaros que en último lugar pongo la relación precio-producto, es decir, ventajas competitivas relacionadas con el coste. Por lo tanto, como podemos ver, hay una serie de aspectos que nos permiten perfectamente ir moviendo o identificando aspectos que yo puedo explotar como ventaja competitiva en determinados grupos de clientes. Que no me pasa ahora. Acordaros también que lo veíamos, o para nosotros era explotable algo cuando lo comparábamos con aquellas carencias que podíamos identificar en un determinado sector como un elemento de investigación y de reconocimiento. Si os dais cuenta, el mapa que figura aquí coincide bastante con algunos de los aspectos que estábamos viendo en la transparencia anterior, relacionados con mejoras de procesos, con la capacidad de, a través de nuestro producto o servicio, ceder un empoderamiento en la cadena de valor de un proveedor, en su calidad, en poder atender a una determinada o respuesta a una determinada concentración de proveedores en el sector, o bien desde el punto de vista de nuevos entrantes, el aportar una nueva tecnología o entrar o ver quién está entrando con una nueva tecnología, costes, forma de prestación, la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este conjunto de elementos nos darían pistas para que fuéramos capaces de poder hacer un pequeño análisis en el cual compararíamos aquellas ventajas competitivas que nosotros hemos identificado y que van a ser la base probablemente de nuestra estrategia, comparar y ver si efectivamente estos factores son realmente útiles en un sector al que nos estamos dirigiendo, de manera que nos permite identificar, por un lado, cuáles son las necesidades no satisfechas, pero también, por otro lado, identificar quiénes son nuestros potenciales competidores. Es decir, y sobre todo, cómo esos potenciales competidores se están acercando a responder las necesidades tal como están hoy en día en un determinado sector. A ver, ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener, a la hora de acercarnos al fenómeno del nicho, pues vamos a encontrar dos grupos de factores. Aquellos factores que son o están relacionados con precio y aquellos factores que no están relacionados con precio, que realmente suponen aspectos diferentes, normalmente relacionados con la prestación, relacionados con la prestación de servicio, la utilización de canales diferentes, etcétera, etcétera. Y esto nos permite hacer dos tipos de análisis. Es decir, si nosotros vamos situando aquellos elementos o competidores que están, o necesidades, es decir, por lo tanto, podríamos utilizar esta matriz para ambos temas. Por ejemplo, necesidades identificadas con factores de precio, bueno, pues iríamos situando en los cuadrantes, es decir, aquellos que estuvieran relacionados con el factor de precio como muy importante y relacionado al mismo tiempo con factores no de precio muy importantes, nos aparecerían por aquí. Aquellos que estuvieran relacionados con factores de precio muy importantes y factores no de precio menos importantes, nos aparecerían por aquí, y así sucesivamente, tanto con lo que serían competidores como lo que podrían ser necesidades de clientes que hemos ido identificando. Fijaros que al trabajar con el concepto de nicho, podemos estar trabajando probablemente incluso con la identificación de un solo cliente. En muchas ocasiones, y en mi organización ocurre, que generamos un servicio para un determinado cliente y que después vemos que ese perfil de cliente lo encontramos repetido en muchísimos escenarios geográficos.
Por lo tanto, lo que hacemos es que extender ese servicio que se ha generado a ese cliente a otros clientes de características similares. Esa sería un poco la forma de ir construyendo, como ya vimos en su momento, ir construyendo el nicho a base de ir acumulando clientes de las mismas características con las mismas necesidades. Pero también podemos hacerlo de otra manera, es decir, ir reduciendo lo que sería el número de empresas o el número de individuos que hemos encontrado en determinado segmento hasta que encontramos un segmento muy específico con características de nicho que me permite identificarlo para posteriormente ir creciendo hacia otros escenarios geográficos donde encontremos características similares. Por lo tanto, este análisis, es decir, si reducimos todo lo que conocemos y lo situamos en una matriz de estas características, rápidamente podremos posicionar hacia dónde nos deberemos de dirigir. Es decir, comparar, por lo tanto, los factores que valoran las empresas en las cuales nosotros podemos darle una mejor respuesta, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ir acercándonos a esos nichos o a ese nicho y la suma de los mismos que hemos ido identificando. Y respecto a los competidores, a través de lo que podríamos hacer de análisis de Porter, saber de dónde vienen, saber si están ofreciendo factores de precio o factores no de precio, saber por qué vienen, pueden venir perfectamente porque se ha producido un cambio tecnológico en el sector de origen y por lo tanto se les obliga a ir hacia otro sector donde la tecnología no sea un factor más importante, etcétera, etcétera. Y también, a partir de ahí ver un poco cuál es la ventaja competitiva posible que pueden estar introduciendo en el escenario que estoy valorando y las distorsiones que esto podría llegar a crear. Vale. Sí que hay una serie de claves, 8 claves, que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de nicho. Y es importante porque si no, quizás, menos en los primeros pasos, podemos perder un poco el foco. Concentrarnos en pocos mercados geográficos. Es decir, el trabajar con muchos mercados geográficos, salvo que por la propia actividad que después veremos, nos lo exija a que tengamos un cliente, es decir, trabajando en un nicho global, tengamos un cliente en Australia, otro cliente en Estados Unidos, otro en Europa, lo cual es bastante poco probable, salvo que estemos trabajando para un perfil de cliente muy concreto. La segunda clave muy importante para poder trabajar una estrategia de nicho es iniciarnos en mercados similares al de origen. Un poco por lo que estaba comentando antes, porque nos podemos encontrar que aspectos culturales pueden distorsionar perfectamente el punto de partida, que es el conocimiento que tenemos de nuestro mercado, donde hemos identificado previamente nuestro tipo de cliente que configuraría el nicho. Ojo, no significa que estamos hablando de España. Puede que nuestro mercado de origen, nuestro mercado donde estamos especializados, sea un mercado extranjero, sea un mercado que esté en Latinoamérica o esté en Norteamérica o esté en Europa. Pero sí que donde nosotros hemos identificado ese potencial nicho de mercado, lo llevemos o lo extrapolemos a lo que serían los mercados de características similares. Otro aspecto muy importante y otra clave para desarrollar una estrategia de nicho estaría relacionado con desarrollarnos inicialmente con pocos productos o servicios. Es decir, la complejidad añadida que supone el trabajar con un nicho de mercado, con una oferta más amplia de productos, puede desviarnos de nuestro objetivo principal. Muy importante definir los elementos competitivos diferentes de precio. El precio, normalmente, como todos sabemos ya a estas alturas de la vida, es un elemento que es más fácil de modificar, básicamente incluso yendo al de la pérdida. Mientras que si nosotros nuestros elementos competitivos los basamos en aspectos diferentes de precio, normalmente es más sostenible esa ventaja competitiva frente a los de precio. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el perseguir estrategias de valor percibido alto por el cliente frente a lo que serían estrategias de coste global bajo. Por el mismo aspecto, es decir, si nosotros nos centramos en costes bajos, cualquier cambio tecnológico
o cualquier entrada de un país con elementos como pueden ser el coste de mano más baja, nos podría sacar de ese mercado o de ese nicho identificado. Otro aspecto importante estaría relacionado con la concentración en las actividades que la empresa domina. Es decir, no intentar abarcar todo el proceso o toda la cadena de valor si no la controlamos y trabajar más con lo que podrían ser la subcontratación en aspectos que no dominemos. Al final, nuestras claves van a estar más bien en la proximidad al cliente que lo que pueden ser en procesos intermedios o primarios en la generación de actividad. Y respecto a mercado, es preferible entrar en fases iniciales o finales de ciclo de vida porque nos permite aprovechar o diferenciarnos de aspectos que tradicionalmente le estado trabajando en el mercado que en fases de crecimiento o alta madurez. Y finalmente, como aspecto a tener en cuenta, serían que son preferibles los ciclos de vida cortos a los largos, porque nos permite aprovechar más rápidamente la ventaja competitiva frente a aquellos largos donde normalmente, básicamente por capacidad, músculo financiero y posibilidades, suelen situarse las empresas grandes. Bien, al final, todo esto nos lleva a tener dos decisiones o dos grupos de decisiones. Una sería la vía cliente frente a la vía mercado, que va a ser el primer aspecto que vamos a tener que valorar y que nos va a condicionar bastante en la estrategia. Y otra estaría relacionada respecto a la concentración frente a la diversificación. ¿Qué significa esto? Pues significa que, por un lado, tenemos la capacidad de decisión si vamos a ir hacia vía cliente o vía mercado, en el sentido de que si nosotros identificamos un determinado tipo de cliente, tenemos la opción de identificar características similares de este tipo de cliente en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Mientras que si nosotros nos dirigimos hacia vía mercado, vamos a intentar identificar esas características en un ámbito geográfico determinado. Si nosotros nos vamos vía cliente hacia cualquier parte del mundo, estaríamos, sobre todo si nuestra empresa no tiene un determinado tamaño, un tamaño grande, estaríamos orientándonos quizás hacia la dispersión. Es decir, excesivos recursos, pocos recursos divididos entre muchos entornos. Por lo tanto, es muy adecuado que hagamos un buen análisis de si tenemos que optar hacia vía cliente o hacia vía mercado. Respecto al tema de la vía mercado, podemos tener una excesiva concentración. Por lo tanto, en la estrategia deberíamos de contemplar las dos variables que nos van a ir apareciendo. ¿Cuándo tenemos que optar por una o por otra? Pues nos lo va a determinar el propio tipo cliente. Si nosotros estamos en un sector, por ejemplo, del sector de automoción, nuestros clientes van a ser normalmente clientes que están vinculados a lo que pueden ser los Tier 1 o Tier 2, en cuyo caso, bueno, las necesidades van a ser muy parecidas. Quizás en ese caso merece la pena que nos orientemos hacia la vía cliente. Mientras que si nuestro mercado está orientado a responder a clientes de menor tamaño, donde podemos encontrarlos vinculados a diferentes sectores, probablemente tendríamos que acudir vía mercado. ¿Por qué? Porque probablemente nos encontremos un número importante de esos potenciales clientes de ese nicho en ese mercado concreto geográfico. La siguiente decisión es, bueno, ¿vamos a concentrarnos o vamos a diversificarnos? ¿Qué significa concentrarnos? Significa acudir a pocos mercados en los cuales vamos a trabajar intensivamente. Es decir, vamos a tener que dedicar muchos recursos de nuestra organización al mantenimiento de ese mercado porque nos lo requiere. Mientras que la diversificación normalmente es recomendable para aquellos tipos de productos cuyas necesidades serían, por las propias características del nicho, escasas en un mercado geográfico solo, en cuyo caso deberíamos de sumar mercados al mismo tiempo que estamos sumando esos nichos que sabemos que existen en esos mercados. Para determinar si tenemos que ir hacia la concentración o hacia la diversificación, tendríamos una serie de tips que deberíamos de tener en cuenta. El primero es la información de los mercados.
Si nosotros no sabemos muy bien en qué mercados tenemos que acudir, ¿por qué? Porque nos falta información, probablemente tengamos que ir hacia la diversificación, aunque es recomendable conocer muy bien los mercados. Si los mercados a los que acudimos son inestables, es recomendable ir a más de un mercado, mientras que si los mercados son estables, es recomendable la concentración. Si tenemos poca capacidad de recursos, es recomendable acudir a la concentración, mientras que si tenemos una buena cantidad de recursos, es posible que acudamos a la diversificación. Respecto al riesgo, lo mismo. Si estamos trabajando con mercados donde se intuye que puede haber riesgo, es recomendable la diversificación, porque se nos cae un mercado, pero tenemos otros mercados. Mientras que si el riesgo no se percibe alto, es posible o recomendable la concentración. Si podemos explotar factores diferentes a precio, es recomendable la concentración. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener capacidad de sostenimiento de esos factores diferenciales en los mercados en los que estamos actuando. Mientras que si nuestros factores son de precio, es recomendable estar en más de un mercado, porque podremos defender mejor lo que es la pérdida de un mercado por factores de coste. Lo mismo si tenemos tiempo para explotar la ventaja competitiva. Si nuestra ventaja competitiva es sostenible en el tiempo, podemos acudir a una concentración. Mientras que si es una ventaja competitiva poco sostenible, es recomendable la diversificación. Si las inversiones son muy altas de entrada en un determinado mercado, es decir, si tenemos que desarrollar una estructura o tenemos que soportar lo que podrían o deberían de ser aspectos de logística, etcétera, etcétera, es recomendable la concentración. Si por el contrario no requiere demasiada infraestructura, podemos ir a diversificación. Lo mismo respecto al nivel de postventa. Lo mismo podríamos encontrarnos respecto a lo que es la repetición de la compra. Si el mercado es un mercado donde, si bien son pocos clientes, pero hay una frecuencia de compra importante, podemos perfectamente acudir a una concentración de mercados. Si la repetición de compra es esporádica, deberíamos de sumar mercados y nichos para poder efectivamente responder a lo que sería la masa crítica que estamos buscando. Si cada uno de los mercados requiere un gran esfuerzo de adaptación, es recomendable la concentración. Si por el contrario no requiere un gran esfuerzo de concentración, podemos acudir a diversificación. Y después, finalmente, dos aspectos importantes. ¿En qué fase del ciclo de vida del producto se encuentra? Si estamos en fase de introducción o de salida del mercado, del producto se está empezando a dejar de utilizar, es recomendable diversificación frente a lo que puede ser un mercado en fase de crecimiento o madurez, donde sería recomendable la concentración. Entonces, estos son los elementos un poco que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar si vamos hacia la concentración o la diversificación a la hora de construir el nicho. Bien, dicho esto, en cada uno de los clientes que nosotros reconocemos, tenemos que conocer cuáles son las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque en cada una de las diferentes fases de la cadena de valor nosotros podemos analizar si tiene nivel de satisfacción, cuál es el tamaño que tiene, por lo tanto, nos daría respuesta a aquellos aspectos que hemos estado hablando antes del tema de concentración, diversificación. ¿Qué capacidad de compra tiene? ¿Cuál sería la rotación que tiene este determinado cliente o grupo de clientes? Saber con quién estamos compitiendo y cuál es la ventaja que nosotros estamos determinando. Por lo tanto, fijaros que estamos hablando de uno de los temas que hablábamos el otro día. Investigar, 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 investigar. Es decir, durante todo el proceso de acercamiento al mercado y diseño de la estrategia, nosotros tenemos que ir conociendo cada vez más qué está ocurriendo en ese grupo o tipo de cliente que nosotros hemos ido identificando. Y después también hay un aspecto que el otro día no lo comentamos en profundidad, que estaría relacionado con la canibalización. Es decir, nosotros podemos, si vamos a un determinado cliente, comernos a nosotros mismos otro producto o servicio que ya estamos prestando en el mercado, en ese tipo de cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que pensar ahora diseñar o acercarnos a ese nicho, que haya diferencias o ventajas competitivas claras entre lo que estamos ofreciendo hoy a lo que vamos a ofrecer mañana. Y también importante saber qué efecto va a sufrir o va a afectar sobre la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia, lógicamente, va a reaccionar.
y clarísimamente intentará reposicionarse o mover pieza para poder actuar en el mismo nicho o segmento en el que estamos trabajando nosotros. Bien, por lo tanto, una parte muy importante de la estrategia de aproximación a ese nicho estaría en la adaptación del producto o servicio a las necesidades que pretendemos cubrir en ese segmento que hemos identificado. ¿De acuerdo? Y eso puede ser, bueno, desde nuestro análisis hacia el mercado, cuál es la capacidad de transformación que tenemos. Es decir, nosotros podemos identificar que tenemos una determinada tecnología y con un pequeño paso podemos atender a una necesidad mucho más específica. ¿Cuál es nuestra capacidad de transformación? ¿Y cuál es el gap que hay entre el producto y servicio que tenemos hoy al que deberíamos de tener? ¿De acuerdo? ¿Cuál es nuestra capacidad de producción y costes para llegar a ese target concreto que hemos identificado? Si son grandes, pues bueno, lógicamente deberemos de pensarlo mucho más que si son realmente breves, si son pequeñas modificaciones. ¿Cómo precisa el cliente recibir el producto? Es decir, a través de qué canal, de qué forma, con qué velocidad y sobre todo cómo debe ser integrado. Es decir, hay unos elementos que son puramente físicos, pero hay otros aspectos que son más de servicio. Y esto nos lleva a un elemento importante. Es decir, yo creo, y bueno, no es que lo crea yo, se cree que cada vez más el producto debe convertirse en servicio y el servicio en producto. Es decir, por lo tanto, cada vez más nos vamos a encontrar con que hay que ir a tangibilizar el servicio y a intangibilizar el producto. Y esto es tremendamente importante a la hora de desarrollar la estrategia de aproximación a nicho del mercado. Es decir, vestir un servicio de cualidades físicas está aportando claramente confianza y posicionamiento en el cliente. Uno de los grandes problemas que tiene el servicio es, bueno, realmente me servirá, mientras que un producto normalmente no tiene ningún tipo de duda. En el caso del servicio hay que aportar pruebas de que efectivamente, bueno, pues esto responde a la necesidad que realmente tiene un determinado cliente. Y hay otro elemento claro que se está viendo cada vez más y que yo creo que ya nadie discute, que hay que vestir al producto de cualidades no tangibles. Es decir, cuanto más servicio está alrededor de un determinado producto, mayor percepción de calidad y sobre todo la experiencia de compra genera o es más importante. Y eso no solamente ocurre en el sector de consumo, sino también ocurre en el cliente industrial. El rodear y sobre todo para necesidades concretas, el producto de cualidades no tangibles es un factor realmente diferencial. Por lo tanto, ya vamos teniendo una serie de elementos que deberíamos de contemplar y tener en cuenta en esa estrategia de nicho que estábamos contemplando. Al final, nos tenemos que plantear cuál sería el ariete, me gusta llamarlo ariete porque es el punto de empuje que nos vamos a encontrar cuando tenemos que desarrollar el mix y dónde lo diferenciamos respecto a nuestros competidores. Si decimos que efectivamente el producto hay que intangibilizarlo y el servicio hay que tangibilizarlo, al final nos vamos a lo que serían estas variables del marketing mix del servicio, ¿no? Que sería el producto, el precio, la prueba, importante, el personal, o sea, es decir, la forma como se está prestando ese servicio. Y no estoy pensando en un bar, estoy pensando en todos los elementos de back office que están orientados al cliente dentro de la organización, el proceso, la distribución y la comunicación. Veamos un poco qué elementos podemos mover dentro de lo que serían los clásicos. ¿De acuerdo? Y es donde nosotros vamos a construir esa oferta que nos va a permitir efectivamente acercarnos a ese cliente. Cuando estamos hablando del producto o servicio, tenemos por un lado lo que sería la oferta básica, es decir, qué es lo que define el producto y lo diferencia el chocolate de un tornillo de métrica 4, ¿sí?
Los añadidos, aquellos elementos que nosotros marcamos la diferencia respecto a otros productos del mercado, incluso con la oferta básica. Y finalmente las actividades de soporte, aquellos elementos que facilitan la llegada al producto o el consumo del producto dentro de un determinado cliente. Y estos son los elementos que nosotros podemos mover dentro de un producto o servicio a la hora de acercarlo y diferenciarlo. Por lo tanto, podemos diferenciarlo como la oferta básica, podemos diferenciarlo como los añadidos que están configurando y diferenciando la oferta, y podemos diferenciarlo con las actividades de soporte que van a facilitar finalmente esa satisfacción o esa forma de que el producto llegue al mercado o al cliente de una forma determinada. No tiene mucho sentido que entre en cada uno de ellos, lo estáis viendo, además vais a disponer de la presentación, pero bueno, pues yo creo que quizás de oferta básica no haría falta hablar de demasiados elementos, pero sí que quizás de los añadidos, ¿no? Donde todos sabemos la diferencia entre tener una marca conocida y no tener una marca conocida. Todos sabemos la diferencia entre tener un diseño u otro para el mismo producto o servicio, el hecho de que esté patentado o no esté patentado un determinado producto, el tipo de envase en el que se presta, facilita o no facilita, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente las actividades de soporte, que son aquellos en los que finalmente puede haber una satisfacción de consumo del producto o una experiencia de compra satisfactoria. Bien, respecto al precio, que sería otro elemento importante, no solamente estamos hablando del precio como un elemento diferenciador, sino un conjunto de elementos que están alrededor del precio y que también nos podemos diferenciar. Fijaros, en este momento, bueno, una de las empresas que estoy llevando sale del mercado de origen, es una bodega española que está yendo a mercados internacionales. Pretende marcar el mismo sistema de cobro que tiene el mercado de origen, que es tú me pagas y yo te envío el producto. Esto es totalmente impensable y, sin embargo, le cuesta entender que es así. Por lo tanto, no solamente es un tema de coste más el Incoterm que tú vayas a utilizar para llevar al mercado de destino, sino la forma de pago que tú vas a elegir. Ese diferencial, bueno, pues no es que sea un elemento que le aporte ventaja competitiva, sino que está destruyendo una costumbre practicada en el sector, que es que, bueno, hay un pago diferido, un pago a 30 días o de cualquier manera una forma de negociación. Y después también hay otros aspectos importantes, el riesgo de cambio y la financiación. Me he encontrado pues, aspectos como pueden ser, no sé, exigir a un cliente que te pague a través de crédito documentario. El crédito documentario, nuestro sistema normalmente tiene una repercusión financiera, podríamos decir que baja, es perfectamente aceptable. Pero si tú estás acudiendo a un mercado con una inflación, espero que España no lleguemos ahí, con una inflación del 15, del 20, del 30%, los tipos de interés son altísimos. Es decir, una operación que para nosotros, desde nuestra mentalidad de nuestro mercado de origen, pueda parecer relativamente sencilla y que no le va a suponer un coste importante al cliente final, en el mercado de destino, en situaciones de inflación alta, le puede suponer un 15, un 20% y por lo tanto sacarle del mercado. Y por lo tanto hace que no nos acerquemos a la necesidad del cliente. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en el mercado de destino. Por eso estaba comentando que en muchas ocasiones los mercados de destino hace que variemos aquellos aspectos que nosotros hemos identificado en nuestro cliente de punto de partida. Bien, lo mismo nos pasaría respecto a la variable distribución. ¿Qué canal es el más adecuado? O si podemos encontrar algún canal que pueda ser mejor del que en este momento está recibiendo el cliente en el mercado de destino. Posiblemente, si somos capaces de reducir la longitud del canal, estaremos aportándole un beneficio claro al cliente final. Y aquí no me quiero meter con temas de distribución directa, con plataformas, etcétera, etcétera. Pero es decir, estoy simplemente abriendo ventanas para que podáis estar vosotros después aplicarlo a vuestra organización en concreto. La velocidad de respuesta. En muchas ocasiones, tanto para el que vende como para el que compra,
el que haya una velocidad de respuesta en la entrega hace que se reduzcan los plazos financieros de lo que es el proceso de coste financiero de un producto. Y finalmente, si necesitamos el servicio de asistencia técnica o no, si tenemos que integrarlo en el sistema de distribución o buscamos otra fórmula para poder hacerlo, a través, por ejemplo, telemática, que permite que en muchas ocasiones el cliente sea capaz de resolver un problema de asistencia técnica en mercado de destino. Pero si hay una variable especialmente importante en los nichos, es la comunicación. Y ahí hay 4 subfunciones de la comunicación: la promoción, la fuerza de ventas, las relaciones públicas y la publicidad. En su conjunto, el nicho de mercado tiene que conocer, por encima de todo, las diferencias que yo estoy aportando respecto a lo que está recibiendo en este momento. Es decir, si tengo claro por qué ese nicho tiene necesidades concretas, yo tengo que armar de una manera clara y directa la comunicación para que él sepa que yo voy a responder mejor que otros proveedores su necesidad específica que tiene ese momento. Por lo tanto, destinar recursos en la estrategia de nicho a la comunicación es especialmente importante. A través, lógicamente, de la promoción, es decir, estar pendiente, estar pues facilitando que él entre a conocer nuestro producto o servicio, a través de la fuerza de ventas, a través de lo que puede ser la visita directa, la presencia, la presentación en casa del cliente, las relaciones públicas a través de eventos, a través de seminarios, a través de etcétera, etcétera, y finalmente la publicidad. No estoy hablando de publicidad de radio y televisión, estoy hablando de una publicidad mucho más dirigida, más concreta, que puede ser perfectamente a través de redes sociales, donde, cada día yo creo que somos capaces de llegar a micronichos, a necesidades concretas y a clientes muy específicos. Y os vuelvo a poner esto porque me parece especialmente importante a la hora de ver nuestro producto, qué aspectos o qué variables podrían aparecer en mercados especialmente interesantes para que pudiéramos trabajar y atacar. Ya lo tenéis en la presentación anterior, igual que estas, donde, a través de lo que pueden ser herramientas como son las de aduanas, nos permiten conocer por código HS y por la denominación que aparecen qué tipo de compras y cómo están creciendo en determinados mercados. Por lo tanto, nos permiten identificar oportunidades subyacentes que hagan que efectivamente nos permitan posicionar en determinados mercados. Y con esto agradeceros nuevamente vuestra asistencia y quedar a vuestra entera disposición para lo que consideréis oportuno. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Ha sido muy interesante como la anterior sesión. Podemos dejar unos minutillos para si alguien tiene alguna pregunta. Podemos hacerla abriendo cada uno su micrófono, si lo hacemos de modo así ordenadito y tal. O si no tenéis micrófono o no queréis usarlo por algún motivo, podéis escribir la pregunta por el chat y Eduardo o yo la leeremos. En cualquier caso, si no, tenéis mi correo, también el de Eduardo, por si no surge la pregunta en este momento y surge después, que podáis hacérnosla llegar y que intentaremos ayudaros como siempre, en la medida de nuestras posibilidades. ¿Os importa que fume? No me llega el humo, o sea que... Gracias. Pero no es bueno para ti. Ya lo sé, Teresa. Bueno. Pero hoy Bueno, estoy en casa y aprovecho para transgredir. vale. Bueno, pues nada, si no surge preguntas ahora, vamos a dar por finalizada la. Pero parece que Ay, Rodrigo hace sí. una pregunta. Sí, aquí hay una. Venga, pues te la leemos. Es importante en la estrategia de comunicación tener en cuenta las diferencias culturales que pueda tener nuestro producto con el nicho al que queramos dirigirlo. Absolutamente. Yo creo que es un tema que tenemos que tener muy en cuenta porque en ocasiones podemos cometer un gran error si no tenemos en cuenta la adaptación al mercado de destino.
nosotros trabajamos muchísimo con Latinoamérica y aunque parece que, bueno, pues que, que son iguales, etcétera, etcétera, la aproximación, las necesidades del nicho pueden variar culturalmente. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Por eso es muy importante, por eso hablábamos de concentrarnos geográficamente, sobre todo productos que están muy dirigidos a consumidores finales, pero también a industria y empresa, porque tienen formas diferentes de negociar, tienen diferentes percepciones y aquello que para nosotros pueda haber parecido aquí en el mercado de origen, que es algo que es absolutamente repetible, podemos encontrarnos diferencias que puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Muy buena pregunta. Justo de negociación intercultural comienza mañana un curso, vamos, comenzamos mañana un curso aquí en IPEX también de 4 semanas. Os pongo ahí el enlace por si no sabéis, por si no os ha llegado. Todavía estáis a tiempo porque comienza mañana. Son 4 sesiones en los próximos miércoles. Y bueno, siempre es un punto interesante matizar las diferencias culturales en los distintos mercados. Está bien. A ver, me parece una pregunta, Eduardo. A ver si, perdonar. Entre las características del producto para nicho, formación, entrenamiento de utilización podría convertirse en una barrera. Ejemplo, GDS Amadeus. Sí, por eso yo creo que el que es capaz de resolver el entrenamiento de un determinado producto, yo creo que tiene una ventaja competitiva sostenible. Yo no sé exactamente GDS Amadeus si estamos hablando de, no lo sé, qué es exactamente GDS Amadeus, Eduardo. Es que Amadeus yo lo conozco como una base de datos que se utiliza, bueno, es una base de datos de empresas a nivel global. Es un gestor de reservas turísticas. Dice. Ah, vale, fíjate. Sí, bueno, con más motivo, absolutamente, absolutamente, sí. De hecho, yo creo que la formación de utilización de producto o de servicio es una pieza clave absolutamente. Nosotros trabajamos mucho con información y una de las grandes barreras que encontramos es que la gente no sabe utilizar la información. Por lo tanto, destinamos muchos recursos a formar en el tema de inteligencia competitiva porque cuando la empresa ve la utilidad y lo entiende, se nos caen todas las barreras. O sea, somos capaces de llegar a cualquiera. A ver, Marta dice, resulta difícil exportar a algunos mercados sin aplicar el medio de pago completo del producto antes de su envío, sobre todo si no hay una relación de confianza. ¿Alguna recomendación? Sí, absolutamente. Contratación de riesgo comercial. Mirar, una contratación de riesgo comercial para nosotros puede suponer un 1,5 o un 3% del producto. Es preferible que lo recarguemos esto, es preferible que utilicemos este tipo de caminos antes que exigir un medio de pago que no es habitual en el sector. Yo entiendo, porque al final la empresa tiene riesgo de cobro, o sea, decir, pero bueno, hay instrumentos de riesgo para cubrir el riesgo de cobro. Y yo creo que se emplean menos de lo que se debieran de emplear. Y ahí en ese sentido, pues tienes tanto Mafre como tienes Muface, tienes Coface, tienes un montón de empresas que están especializadas y que nos dan un buen servicio y se puede negociar con ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias también nos da Marta. A vosotros. A ver, vienen ahora, a ver que se mueve mucho esto. Nada, nos dan las gracias. Bueno, Pedro Jesús dice, pero muchas veces no tienes riesgo para esas empresas. ¿Eso es una especie de seguro? Sí, sí. Sí, a ver, normalmente, esto requeriría otra sesión larga, ¿no? Pero dos pistas. Normalmente las empresas que prestan riesgo lo que hacen es compartir el riesgo entre clientes con sanidad financiera, con otros con menos sanidad financiera y por lo tanto clientes que no tienen riesgo con clientes que tienen riesgo.
¿Qué ocurre? Que normalmente la empresa, antes de darte el riesgo, hace un análisis del cliente al cual se va a enviar la mercancía. Si no te dan riesgo, no es recomendable hacer la operación. Y también implica, por nuestra parte, que nosotros hagamos una gestión de riesgo de clientes. Es decir, saber a cada cliente al que le estamos enviando la mercancía cómo está desde el punto de vista de cobertura de riesgo. Es decir, no mandar, si nos han dado, la empresa de seguros nos ha dado 10.000 euros de riesgo, no saltar esos 10.000 euros de riesgo, porque si hay impago vamos a tener problema nosotros. Solamente nos van a cubrir hasta los 10.000. Es decir, bueno, esto a lo mejor sería, Teresa, interesante hacer algún webinar sobre este tema de riesgo riesgo de pago, riesgo comercial. Claro, pues lo proponemos y lo organizamos ya seguramente para el próximo año, que lo que queda de 2002 tenemos ya pocos huecos, Ya, pero sí lo planteamos. vale, fenomenal. Es que es un tema muy interesante. Yo creo que la empresa sabe menos de esto de lo que debería de saber. Pues lo anoto. Y bueno, Vale, si quieres enviarme la propuesta, pues la estudiamos. bueno, perfecto. O sea, vender en línea. Esto sirve para todo aquí. Sí, sí, correcto. Bueno, pues nada, pues como os he dicho antes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Os enviaré la documentación y los enlaces en cuanto los tenga. Y nada, nos vemos en el próximo, que como os decía es mañana. Si estáis, no sé si estáis apuntados o si os interesa, pero comienza mañana el de negociación intercultural. Y nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Un Eduardo. placer. Gracias por todo. Gracias, Teresa. Chao. Hasta luego.